Muy buenas noches, colegas. Bienvenidos al programa Diálogo Profesional América. Hoy tenemos como invitado a nuestro colega, el costarricense, el doctor Harold Hugh Herrera. Hoy vamos a revisar la ponencia Retos y tendencias en materia de reputación corporativa. Mi estimado Harold, muy buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, Víctor. Muchas gracias. Un placer estar en Diálogo Profesional América y un saludo para todas las gentiles personas que siguen el programa y que ven a través de YouTube los diferentes contenidos que con tanta delicadeza y tanto detalle programas constantemente. Sí, un trabajo que toma tiempo, Ujú. pero que es importante compartir los pensamientos de nuestros profesionales en diversas partes del mundo. Ahora, en este tema tan interesante referente a la reputación corporativa, hablemos de, antes de iniciar la presentación, hablemos de la reputación. ¿Qué tan difícil? Y digo difícil porque esto de la reputación de una empresa, incluso de una persona, no se logra de la noche a la mañana, le toca trabajar mucho, mucho tiempo, pero qué tan frágil es perderse de un momento a otro. ¿Cuál es tu opinión, Harold? Ciertamente hay todo un tema alrededor de lo que hoy conocemos como la gestión de intangibles, porque hay un segmento, un público, un grupo de personas, consumidores y consumidoras, que cada vez tienen expectativas más detalladas, más exigentes alrededor de las organizaciones. Hace muchos años, podríamos decir, hay varios hitos en la historia, pero de repente antes de 1980, las empresas no tenían una gran cercanía con sus públicos y menos lo tenían en la dinámica de la relación comercial, porque todo era muy automatizado o muy sistemáticamente mediado por la publicidad, ¿verdad? Entonces simplemente alguien quería comercializar un producto, usaba la publicidad y no importaba si ese producto era fehaciente, si tenía, era producto de buenas prácticas a nivel de producción. Teníamos, yo no sé si usted recordará la historia de la famosa pomada canaria, ¿verdad? Que era un producto que decían que era para muchísimas cosas. Y bueno, todo esto hacía incurrir en error, ¿verdad? A las personas consumidoras y no había consecuencias, no había escrutinio, no había un seguimiento pormenorizado. Todavía no hace mucho, a través de la Comisión Federal de Comercio en los Estados Unidos y desde el Ministerio de Economía en Costa Rica, en conjunto con otras agencias, veíamos temas vinculados a lo que se denominaban productos milagro, ¿verdad? Estos productos que tome una pastilla y usted va a adelgazar, tome una pastilla y le va a crecer el pelo, ¿verdad? Y en realidad esto denota una deliberada intención de las empresas o de algunas empresas de comercializar productos que no tienen realmente un asidero científico para respaldar sus promesas. Y la gente en estos casos teme o de alguna manera se apena de reclamar o de procurar algún grado de exigencia alrededor de esas promesas. Pero bueno, cada vez esto pasa menos. Hoy tenemos empresas que de alguna manera están en una vitrina de una exposición pública donde ya no pasan inadvertidas ciertas prácticas, ¿verdad? Y por esto las empresas cada vez más hoy en día se cuidan de tener buenas prácticas, de tener cuidado con el tema de mano de obra de infantil, de si usamos productos eh, de origen animal o si usamos productos más sintéticos, ¿verdad? Porque cada vez más hay una serie, un círculo de grupos que se convierten de alguna manera en grupos de presión y esto es reconocido por las Naciones Unidas como una limitación en algún sentido importante, tanto para empresas como para grupos políticos, por ejemplo, ¿verdad? Porque ya hay agrupaciones que exigen, de acuerdo con sus intereses y perspectivas, un mayor desempeño corporativo
en ciertas áreas, llámese equidad de género, llámese explotación infantil, llámese el tema de protección animal, protección al medio ambiente, etcétera. Entonces, no es sencillo para las empresas lograr encauzarse en un tema de buena reputación y hoy hay varias organizaciones que se encargan de trabajar en la medición de la reputación corporativa. Ahí vamos a explicarlas y comentarlas un poquito más en detalle, pero tenemos el RepTrak Company, tenemos Merco y por ahí está el barómetro, el Trust Barometer de Edelman, que es una de las compañías más grandes en el mundo a nivel de gestión de relaciones públicas. ¿Y por qué las empresas están tan interesadas hoy en día en ser partícipe de estos barómetros o de estos indicadores y tener una buena calificación en materia de reputación? Bueno, porque de eso depende la aceptación que tengan los mercados, la posición que tengan con las y los consumidores y también, por ahí lo vamos a mencionar, el cómo esto incide cuando una empresa tiene que atravesar un proceso de crisis, ¿verdad? Cómo la buena reputación corporativa ayuda a ser una especie, dice algún autor por ahí, de compensador para amortiguar el efecto de una crisis. Y creo que esto lo podemos, para citar algunos ejemplos durante la conversación que vamos a tener, podemos recordar el caso Volkswagen, ¿verdad? Cuando hace poco tuvo un problema importante, por ahí del 2015, con la emisión de gases, ¿verdad? Que habían algunos de sus modelos que ingresaron al mercado norteamericano con un dispositivo para engañar a la máquina que medía los gases y poder lograr una aceptación en ese mercado con los nuevos estándares que se habían aprobado. Y esto pues genera una crisis mediática y una crisis reputacional importantísima para la empresa. Tan es así que el gobierno alemán interviene en procura de ayudar a subsanar, dijo el gobierno alemán, esa fábrica por la generación de empleos y por la reputación que de alguna manera le acarreaba al país como fabricante de automóviles, ¿verdad? Y entonces ahí vemos un caso muy puntual donde como la imagen y la reputación corporativa pueden generar una serie de afectaciones que pueden ir desde preferencias del consumidor hasta temas vinculados a elementos éticos, legales, funcionales y operativos, ¿verdad? Ahora, doctor Liu, en este mundo que tenemos el tema de las redes sociales, las comunicaciones ya face to face, directas, ¿qué tan peligrosas son para la reputación de una empresa? Bueno, este es otro elemento que ha venido a convertirse en un acelerador de cualquier proceso de escrutinio, ¿verdad? Porque una réplica masiva de un mensaje, de un video en redes sociales, claramente puede generar un impacto importante en cualquier empresa. Y si este no es atendido de manera inmediata, de manera adecuada por la organización, probablemente va a hacer daño. Recordamos por ahí ha habido varios casos, pero de nuevo, para ilustrar con ejemplos, esta aerolínea United, que de repente decide bajar a un pasajero de origen asiático de un avión, enfrenta el tema de las redes sociales por cuanto alguien hace una grabación de la forma tan inadecuada en que el pasajero es sacado por la fuerza, ¿verdad? Y entonces esto genera reacciones de múltiples naturalezas, pero principalmente le genera una afectación en imagen a la compañía que se ve en la necesidad de reaccionar de manera inmediata y hacen una declaración en su sitio web de manera muy sucinta diciendo, lamentamos profundamente los hechos acontecidos, pero esto tuvo que ver con un manejo aeroportuario y no es responsabilidad de la aerolínea. Yo no me atrevería a decir que eso es una respuesta satisfactoria porque al final cualquier persona usuaria de la aerolínea podría sentirse potencialmente afectado, potencialmente ofendido o realmente ofendido o ofendida por esta naturaleza de acciones que de alguna manera podrían desatar
cierto tipo de actitudes en cadena y podrían llegar a ser sumamente perjudiciales, ¿verdad? Entonces aquí las empresas tienen que tener mucha cautela en cómo actúan, qué hacen, cómo lo hacen, etcétera. Es muy común con la policía, ¿verdad? Creo que pasa en todos los países latinoamericanos, compartimos esta parte policial, aunque más o menos militarizada. En el caso de Costa Rica, pues no tenemos ejército, pero sí hay una fuerza pública que se encarga de poner el orden en el tema civil. Y cuando alguien infringe la ley, si la policía actúa con mucha vehemencia, ¿verdad? La gente tiende a criticarles, ¿verdad? Que hacen uso excesivo de la fuerza, que no era necesario, pero si no hacen el uso de la fuerza y la persona se escapa, entonces también hay una crítica, ¿verdad? Entonces, ese escrutinio público, principalmente motivado en el tema de redes sociales por videos, hacen que haya una participación muy activa en el tema del análisis, la reflexión, la crítica y eventualmente, digamos, el ataque entre partes hacia, en contra o a favor de algún elemento en particular. Porque cuando hay un video de por medio es muy difícil decir, me sacaron las palabras de contexto, eso no fue lo que en realidad sucedió, porque los videos claramente son muy elocuentes, ¿verdad? Claro, pero en el caso político, dicen, ese es un video montado y ahora inteligentemente dicen, es un video fabricado con inteligencia artificial. Y claro, bueno, ahora no deja de ser un tema en las fake news, que por ahí podemos hablar del tema, cuando realmente hay un tema de noticias falsas, o más crítico o más grave aún cuando hablamos de las deepfakes, que es cuando ya se elaboran declaraciones o se elaboran documentos que son falsos, ¿verdad? Sea con el recurso de la inteligencia artificial o en cosas Sí. de estas, ¿verdad? Que claramente se sobreentienden en ese caso en particular en el marco de lo que es una sátira, pero perfectamente podría haber habido algún elemento distorsionador con el fin de incentivar la disputa entre partes o lograr incentivar el odio, que al final de cuentas a veces tiene un propósito a nivel de capital político, es decir, cuando políticamente se quieren lograr ciertos resultados, polarizar a las partes puede ser importante para generar posturas un poco más firmes y eso incluso incentiva, está estadísticamente demostrado, a que cuando hay un fraccionamiento fuerte o determinante, la gente quiere ir a votar porque quiere ir a velar porque se salvaguarde su postura o su forma de pensar. Entonces, esto es crítico y lo ha mencionado la ONU en varias ocasiones, que a nivel latinoamericano la democracia, y creo que todos hemos sido testigos y conscientes de esto, la democracia está en grave peligro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ha habido clarísimas manifestaciones en muchos de los países donde vemos, primero, un ataque y una censura a los medios de comunicación y por otro lado, digamos, hechos claramente desorientadores, distorsionadores, generados con malas intenciones, ¿verdad? Contra el rival político, con el fin de entrar en unas elecciones con algunos elementos a favor, ¿verdad? Y eso lo vemos constantemente. Antes, una última pregunta. Adelante. Usted como experto en el área de la comunicación, muchos colegas me pareciera que todavía, o muchas personas en general, todavía no entienden cómo funcionan estos medios tecnológicos que tenemos actualmente de comunicación, para la comunicación. Un ejemplo, ahorita que estamos realizando esta entrevista con usted, y esto para que le sirva como guía a muchos profesionales que quieren comunicarse, que quieren transmitir. A veces piensan que porque tal vez no hay muchos usuarios conectados, entiendan de que no se está dando una charla o no va a tener el impacto. Entonces no entienden el mensaje de la comunicación en el área digital. ¿Qué nos podría usted decir referente a este tema de todas estas redes sociales para comunicarnos y que los profesionales lo tengan claro cómo funcionan, para entrar
a la ponencia. Muy bien, creo que hay dos elementos importantísimos que usted menciona. Uno es el tema de la percepción de cuánta gente está involucrada en el discurso colectivo. A veces uno dice, las redes sociales están que arden con tal tema y son 10 personas. ¿Sí? O son chatbots o son programaciones algorítmicas que están interviniendo. Y uno Correcto. siente que hay un conflicto colectivo enorme. Y no es cierto. Es un elemento de alguna manera sesgado, entendiendo este tipo de elementos. Y lo otro es cuál es el efecto que puede tener un elemento de esta naturaleza. Y los efectos pueden ser múltiples, porque a veces no es lo que diga don Víctor, sino cómo reacciona alguien a lo que dijo don Víctor. Y entonces eso genera, ¿verdad? Un tema principalmente cuando hay emociones de por medio, y ahí podemos tener en consideración preferencias a nivel de equipos deportivos que tienden a desatar muchas pasiones, tendencias en materia de política, religión, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí puede haber un sinnúmero de elementos. Eh, el tema de la gestión política a nivel de gobiernos también es sujeto de este tipo de, digamos, de condiciones. Ahí yo recuerdo claramente cuando estuvo don Álvaro Uribe, en el caso de Colombia, mediando por el Eh, tema de la paz con las FARC, ¿verdad? Y entonces había, para los que leíamos esas realidades de una mirada mucho más externa, no entendíamos por qué se cuestionaba la búsqueda de una negociación en un conflicto tan delicado donde aparentemente había una promesa de paz, de tranquilidad, donde todas las partes iban a ganar. Bueno, ya hablando con alguna gente más cercana, decían, no, no, es que eso no es tan noble como se hace parecer creer, y entonces, bueno, había otra serie de elementos incorporados a raíz de que podían conservar el armamento, de ciertas concesiones con las cuales la gente no estaba de acuerdo, o una buena parte de la población. Bueno, eso no necesariamente era del dominio público, ¿verdad? Entonces, ¿qué apoya la opinión pública? Va a depender de cuál es la información que usted le suministra. Estas pautas y y hoy, de alguna manera, eso nos preocupa en el manejo democrático a nivel de Latinoamérica. Pero lo mismo sucede con las empresas, con las decisiones políticas, con temas como el narcotráfico, que sigue siendo un flagelo común, donde el manejo discursivo genera un impacto a nivel de la opinión pública. Entonces, la gente puede tranquilizarse o puede crisparse dependiendo de qué es lo que está viendo en esa construcción del discurso público que se nutre de lo que dicen las partes involucradas en los diferentes medios de comunicación. En general, el tema de la reputación corporativa no es tan nuevo, es una tendencia de unos años para acá cada vez más fuerte por este interés fundamental de las organizaciones, sean estas comerciales, ONGs, agrupaciones políticas, etcétera, interesadas en mantener la confianza y la lealtad de las personas consumidoras, pero además esto se ha convertido en un factor competitivo, ya no solo para la comercialización de bienes y servicios, sino también para la atracción de talento humano. La gente quiere trabajar, o la gente más talentosa quiere tener la posibilidad de elegir aquellas empresas que tienen mejores características en su condición de empresas empleadoras, y por esto es que la reputación corporativa se vuelve muy interesante para las organizaciones que quieren visibilizarse bajo ciertos estándares de interés común. Aquí tenemos una definición de qué es la reputación corporativa. Hay diferentes autores y autoras que definen más o menos en las mismas palabras, pero esencialmente la reputación es el conjunto de percepciones que tienen sobre la organización sus diversos públicos de interés, tanto internos como externos, y esto de alguna manera es el resultado de un proceso, de un comportamiento en el tiempo que ha permitido generar este tipo de percepciones de impactos o de,
digamos, de posicionamiento en la mente, ¿verdad? De las personas consumidoras y los grupos de interés, digamos, de la atención, y para esto hay personas expertas en comunicación, o habemos personas expertas en comunicación que atendemos situaciones que a veces son previsibles y ahí trabajamos mucho en la parte preventiva, o en aquellos casos que fueron o se salieron de esta curva de predictibilidad y que requieren una atención inmediata para evitar una afectación de largo plazo o de alto nivel en la organización, ¿verdad? Aquí vemos por qué la reputación se convierte en un elemento de vital importancia. Bueno, por un lado, permite construir el valor de marca. Las marcas hoy en día tienen un valor y ya hay un ranqueo, ¿verdad?, de marcas a nivel mundial que tienen un valor, en algunos casos multimillonario, producto de su trayectoria en el tiempo, ¿verdad? Muchas son empresas de tecnología como Microsoft, Apple, Google, Amazon, ¿verdad? Que son empresas que han ido sentando o asentando su valor de marca. Por otro lado, lo que hablábamos de la atracción de talento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hoy en día tenemos un indicador, bueno, hay muchos indicadores, pero uno de los indicadores que más ha tenido incidencia en el tema de atracción de talento es la del Great Place to Work, ¿verdad? Que es que nos dice, bueno, cuáles son las empresas que son mejores lugares para trabajar. Y Google es una de las empresas que ha tenido mayor asidero o mejor ranqueo dentro de este tipo de organizaciones por sus políticas, ¿verdad? A la gente le ha gustado porque la empresa o la organización se preocupa de dar ciertas concesiones o cierto trato especial a sus personas colaboradoras, mientras que otras, tal vez contrario censo, ¿verdad? Tienen muy malas prácticas, hay un poco valor del recurso humano, en fin, ahí vamos a ver distorsiones o diferencias a veces abismales entre una y otra organización, ¿verdad? Por otro lado, tenemos el tema de lealtad del cliente, ¿verdad? Bueno, yo no sé qué tan válido es que mencionemos marcas, pero a manera de ejemplo, ¿verdad? Es muy interesante que algunas organizaciones como Apple logran que la gente haga fila para esperar la compra del nuevo no sé qué, ¿verdad? Dependiendo, siempre hay un producto nuevo que ya tiene la preferencia del consumidor y que la gente hace fila, ¿verdad? Entonces hay un tema de fidelidad de marca, hay muchas otras también, pero esto claramente es un trabajo muy cuidado para desarrollar lealtad. Y por otro lado, está el tema de la resiliencia, que tiene que ver con este factor amortiguador de crisis, de manera tal que cuando una organización ha tenido un buen nivel de exposición pública, ha sido reconocida por buenas prácticas y de repente se incurre en un error, en una falla que le puede costar el escrutinio público, tiene un capital social que le permite de alguna manera amortiguar o atender ese elemento, como fue el caso de Volkswagen con este ejemplo que mencionábamos del 2015. A nivel de reputación corporativa, hay algunos elementos que, como usted bien lo anotaba ahora, hay que tener en consideración. Uno de estos es el tema de la parte digital, de cómo a nivel de las redes sociales, pero también en general de todo lo que tiene que ver con el entorno digital, puede generar cierto nivel de caos o de conflicto para las organizaciones, ¿verdad? Por ahí ha pasado que hackean hasta una institución del Estado y ponen en riesgo toda la información y todos los elementos que hay de por medio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en Costa Rica hackearon a la empresa, a la institución que vela por el tema de la recaudación fiscal, y fue un lío porque la gente no podía presentar sus declaraciones de impuestos, pero si no las presentaba le podían ocasionar una multa. Entonces hubo poca reacción o una reacción no tan efectiva ante ese caos que predominó por varios meses.
porque, bueno, depende del daño que se genere, la posibilidad que tenga la organización de salir más o menos rápido, más o menos bien librada de este proceso. Por otro lado, están los elementos vinculados a malos entendidos y aquí es importantísimo aclarar, ¿verdad? Si ha habido algo derivado de una noticia falsa, si ha habido una asociación de la marca de manera inadecuada con algo que no correspondía, de igual manera es una responsabilidad de la organización salir a poner las cosas en claro y en perspectiva, ¿verdad? De manera tal que hay que evitar que hayan elementos que se nos salgan de control. La parte vinculada a la huella ecológica, bueno, hoy en día hablábamos de los grupos de presión y grupos de interés. Uno de ellos son claramente los grupos ecologistas, donde hay cada vez más un escrutinio público acerca de cuál es la huella ecológica que tienen las organizaciones o los productos, ¿verdad? De hecho, hoy en día los automóviles eléctricos han sido muy bien vistos por la comunidad internacional, por las bondades que ofrecen, pero hay algunos cuestionamientos acerca de cuál es la huella ecológica que tiene la fabricación de sus baterías, por ejemplo, ¿verdad? Eh, y finalmente, por aquí hay una aseveración interesante que dice usted puede correr, pero no esconderse. A veces hay cosas que podemos evadir por periodos o por un tiempo determinado, pero siempre es importante que haya transparencia y que haya una capacidad de la organización para enfrentar o afrontar aquellos cuestionamientos que eventualmente puedan hacérsele y que requieran una acción o una reacción por parte de la organización. La gente perdona el error, pero no perdona la mentira, ¿verdad? Entonces es importante evitar siempre incurrir en prácticas discursivas que puedan estar basadas en la intención de sesgo. Es decir, las cosas hay que decirlas con claridad y de manera directa, de frente, y con base en esto, pues hay que enfrentar la situación de crisis o lo que se venga, eh, pero siempre bajo este principio ético y de transparencia, ¿verdad? Reputación proviene también, esto es importante tenerlo claro, de múltiples fuentes, ¿verdad? A veces hay tendencias que pueden manchar la reputación de una empresa. Por ejemplo, a nivel de alimentos y bebidas, hoy en día tenemos una tendencia mundial mucho más consciente alrededor del tema de la salud y de la importancia de tener una buena y sana alimentación. Entonces, es más fácil, es más común, es más frecuente ver el ataque hacia algunas empresas que pueden contravenir los buenos principios de la salud con comidas sobresaturadas en grasa o que tienen cierto tipo de elementos que pueden resultar nocivos para las personas consumidoras. Algunos productos gasificados, por ejemplo, que tienen alto contenido de azúcar, han tenido fuertes ataques por parte de las autoridades de salud, porque claramente eso incide en el nivel de inversión que hay que hacer posteriormente para atender estos grupos que se ven afectados por estos productos, ¿verdad? Y ni qué decir lo que mencionábamos ahora del vapeo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, pues estas tendencias claramente van a incidir en elementos que pueden afectar a las organizaciones. Por otro lado, están las creencias y ahí tenemos diferentes tipos de valores, de principios o de intereses, ¿verdad? Hoy en día el tema de la equidad de género, el tema de la igualdad de derechos, de la reducción de brechas, son factores que de alguna manera empiezan a ser visibles y medibles en las organizaciones y esto de alguna manera empieza a moldear algunas de las prácticas de contratación, por ejemplo, para dar un paso hacia una mayor apertura y hacia un mayor respeto de las preferencias ideológicas, sexuales, etcétera, ¿verdad? Por otro lado, tenemos elementos vinculados a la parte emotiva, a los sentimientos, y entonces ahí vamos a ver muchos factores arraigados a veces
a elementos de orden político, a elementos de orden deportivo, como digamos, comentábamos hace unos minutos. Y entonces, claro, también estos factores son muy ricos para explotarlos en el buen y a veces en el mal sentido, porque de alguna manera facilitan que la gente reaccione. Y al reaccionar y generar conversación indistintamente del tono, esto empieza a veces a ser útil para ciertas marcas o para ciertos fines, ¿verdad? Porque ciertas cosas empiezan a ponerse en la discusión y el hecho de que sea del interés de grupos específicos termina haciendo que esto pueda trascender a la agenda mediática y por estar en la agenda mediática puede trascender a la agenda política, ¿verdad? Entonces también hay intereses muy claros en poder incidir en las decisiones políticas en ciertos ámbitos. Hay por ahí un refrán o una frase que dice que los problemas de gerencia no se resuelven con comunicación. Esto quiere decir que si la empresa tiene un problema a nivel de práctica, por ejemplo, no se puede resolver solo con comunicación. Hay que tener claridad en que hay que tomar acciones, ¿verdad? Eh, Cuando inicia la gestión, de alguna manera se habla de los primeros pasos de las relaciones públicas, esto por allá de 1906 en Estados Unidos, que este señor Ivy Lee empieza a asesorar a la familia Rockefeller. Parte de los problemas que ellos tenían eran las malas prácticas laborales que acontecían, entre otras cosas, dentro de las empresas de la familia, de las empresas mineras, porque había mucha gente muriendo o teniendo disputas fuertes porque las prácticas eran inhumanas. Entonces, eso no lo podemos resolver solo con comunicación, es decir, tiene que haber una mirada hacia adentro acerca de cómo podemos mejorar las cosas para realmente lograr una proyección. Alguien por ahí decía, si a usted no le gusta lo que dicen de la empresa, mejore lo que usted está haciendo para generar esos comentarios, ¿verdad? Entonces, ahí siempre hay que revisar de adentro hacia afuera para ver temas de valores, de prácticas y empezar de manera paralela a trabajar la parte de la comunicación. Pero no es solo un tema discursivo, es decir, esos elementos de fondo tienen que ser atendidos. Si es un tema de fake news o de deepfakes, que ahí estaríamos hablando de difamación en algún sentido, es distinto. Pero cuando son temas vinculados a las prácticas, ahí sí es importante hacer un trabajo mucho más integral y mucho más responsable, ¿verdad? Y eso va a tener que ver con este último elemento que tenemos acá, que son las experiencias personales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, se dice que la gente va a tener una mejor o peor percepción de la seguridad de un país de acuerdo con sus experiencias personales. Si a mí nunca me han asaltado, yo voy a pensar que el lugar es seguro. Si a mí me asaltaron, voy a pensar que es inseguro, aunque la estadística sea la misma. Y de igual manera, si ha habido gente cercana expuesta a buenas o malas experiencias, y con base en eso yo termino de moldear mi opinión acerca de elementos como este, ¿verdad? Entonces, también son factores importantes. Eh, Algunas herramientas para gestionar la reputación corporativa tienen que ver con estos factores que venimos conversando. El diseño de políticas internas para garantizar o para procurar que ciertas prácticas puedan ser desarrolladas eh, en orden o en consecuencia con estos elementos deseables que a nivel organizacional o corporativo se quieren alcanzar, y ahí tenemos todos estos temas de transparencia y gestión de negocio, ¿verdad? Hoy en día se habla del tema de la gobernanza corporativa, que tiene que ver con cómo se vincula la organización con su entorno y con el gobierno. A nivel de proyección, también es importante no solo definir las políticas, sino que también hay que difundirlas, hay que comunicarlas y de igual manera visibilizar aquellas prácticas que se están implementando y que son percibidas como positivas, ¿verdad? Entonces eso también hay que saberlo proyectar.
Y esto claramente incidirá en la calidad y la confianza, ¿verdad? Que se va a generar hacia o desde los públicos organizacionales. Si un producto es considerado bueno o confiable, probablemente yo esté dispuesto a pagar un costo más alto de un producto que no lo es tanto, ¿verdad? Entonces, si uno va a comprar un automóvil, probablemente sabrá con claridad con cuáles marcas podría tener un mayor nivel de confianza, pero también que eso implica un incremento en el costo o el valor, ¿verdad? Versus hasta dónde voy a poner yo en la balanza el costo y el beneficio de una inversión determinada, ¿verdad? A nivel de servicio al cliente, también esto es fundamental. Puede que una empresa de automóviles tenga los mejores automóviles, que si el franquiciante o el concesionario no da un buen servicio, probablemente la gente va a sentir una sensación de desconfianza acerca de ese producto, aunque sea de muy alta calidad, ¿verdad? Entonces, esta parte del servicio al cliente, el servicio postventa, debe ser de igual manera muy cuidado para no generar frustración o desánimo en las personas consumidoras, más en un momento donde el boca a boca, principalmente por este efecto mediático a nivel de redes, va a generar impactos sustancialmente importantes. Y finalmente, hay que generar valor de marca. Y esto implica diseñar estrategias de comunicación y mercadeo orientadas a promover esos elementos que son las ventajas competitivas que le van a dar valor a la organización por encima de otras de su entorno que puedan eventualmente ser parte de su ámbito de competencia, ¿verdad? ¿Cómo medir la reputación corporativa? Bueno, hay una serie de indicadores y parámetros hoy en día orientados a este fin, pero esencialmente se basan en el nivel de legitimidad o aprobación que ha tenido la organización, indistintamente de como hablábamos temprano, de que fuera una agrupación política, eh, y cómo es percibida por sus partes. ¿Tiene la legitimidad? ¿Es bien recibida o se considera que es una empresa que no es transparente, que no tiene buenas prácticas y que requiere cierto nivel de, digamos, de atención o de cuidado por parte de sus públicos? ¿Verdad? Esto hay que verlo. Eh, por otro lado, está el tema de los entes reguladores, ¿verdad? ¿Qué nivel de, digamos, de trayectoria ha tenido esa organización con estos entes reguladores respecto de si ha tenido o no problemas para poder proceder a operar en un mercado determinado, ¿verdad? Y por supuesto la trayectoria, ¿verdad? ¿Cuál ha sido su comportamiento en el tiempo? ¿Cómo reacciona a las crisis? ¿Cuál es su política de transparencia? ¿Cómo se desenvuelven sus voceros y voceras corporativas para eventualmente lograr mantener o incentivar la confianza de las partes o de las personas, stakeholders o eventualmente consumidores específicamente, ¿verdad? Entonces aquí los elementos claves, ¿verdad? Van a ser elementos como la calidad, y no solo en el servicio, sino en el servicio, perdón, no solo en los productos, sino en el servicio, la ética y el liderazgo que de alguna manera tienen las organizaciones a través de la transparencia y su buen gobierno a nivel de acciones o de gobernabilidad, como indicábamos hace unos minutos. Bien, a nivel de métricas, ¿verdad? Tenemos diferentes formas. Generalmente hay encuestas, ¿verdad? Que ahora mencionábamos los parámetros del Edelman Barometer, el tema de Merco o de la RepTrack Company, que es Reputation eh, Tracking Company, ¿verdad? Que ahí nos permite ir midiendo cuál es el nivel de percepción en las diferentes organizaciones a partir de encuestas, ¿verdad? Entonces, ellos se basan en el tema de encuestas, monitoreo mediático y la parte de intervención en redes sociales por parte de los diferentes grupos de interés.
¿Cómo gestionar la reputación? Bueno, desde el punto de vista estratégico, tenemos que tener claros cuáles van a ser nuestros elementos prioritarios, cuál va a ser nuestra política y desarrollar elementos vinculados a la comunicación activa para transmitir los valores, los logros organizacionales, los elementos diferenciadores que nos permitan ir posicionando de alguna manera en el tiempo ciertos aspectos básicos. Y por supuesto, la posibilidad de involucrar a las personas colaboradoras en este proceso es muy bien valorada porque de alguna manera refuerza el sentido de pertenencia y el tema del trabajo en equipo para articular y desarrollar esfuerzos. Eh, en la parte de manejo de crisis, como lo hemos mencionado, es fundamental no solo trabajar para atender una gestión de buena reputación corporativa, sino para evitar o minimizar los daños que puedan ser ocasionados por una situación específica de crisis que pueda afectar a la organización, ¿verdad? Entonces, hay siempre que tener, ojalá, algún entrenamiento previo de análisis para poder idóneamente prevenir y en caso de ser necesario atender y corregir a la mayor brevedad posible. En las situaciones de crisis siempre es importante ser transparentes, reconocer los errores, mostrar empatía y como decíamos hace unos momentos, la gente perdona los errores, pero no las mentiras, ¿verdad? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con este tema de no pretender distorsionar los hechos, ¿verdad? Y siempre aprender a partir de la experiencia. Algunos elementos tangibles de la reputación, bueno, por supuesto la rentabilidad del negocio como producto de la buena aceptación de sus bienes y servicios, acceso a mejores condiciones de financiamiento, eh, normalmente van a tener mejores puntuaciones a nivel de clima laboral y por ende menos rotación de personal y menos afectación a nivel de moral del equipo y van a representar estos elementos, entre otros, una ventaja competitiva también para la organización de frente a sus eventuales competidores. Eh, Podemos pasar a conversar aquí sobre algunas tendencias para este 2025. Ha habido diferentes tendencias en el pasado. En este momento, el tema de la atracción y retención del talento humano es fundamental y aquí uno de los valores, digamos que se ha capitalizado más recientemente, ha sido el respeto de la diversidad. Sin embargo, ahora los elementos discursivos que se han venido generando, en el caso de Argentina a través del presidente Milei y en el caso de Estados Unidos del presidente Trump, han sido un poco contradictorios con esta tendencia mundial, pero ciertamente la diversidad se ha basado en el respeto como el valor. Por otro lado, el interés de incentivar el bienestar, tanto interna como externamente, es decir, que sea una empresa o una organización que genere bienestar en sus personas colaboradoras, o por lo menos que no genere malestar, ¿verdad? A partir de prácticas inadecuadas que puedan generar estrés, angustia, problemas de salud en las personas colaboradoras y también viéndolo hacia nivel externo, que sean empresas más responsables con el medio ambiente, que tengan políticas orientadas a incentivar el desarrollo en sus comunidades, etcétera. Dice algún autor por ahí que las organizaciones se enfrentan el reto de ofrecer ilusión, visión, optimismo y esperanza para sus stakeholders. Claramente todos queremos que las empresas donde trabajamos o si tenemos alguna inversión tengan un repunte para que sus acciones tengan una valorización y nunca una desvalorización, ¿verdad? Cuando una empresa incurre en un error o es atacada, sus acciones pueden caer en el mercado y de igual manera el apoyo de los diferentes stakeholders. Ahora también, viéndolo desde el punto de vista de la parte de comunicación, hay que tener claridad en que muchas de las herramientas de comunicación que de alguna manera se trabajan hoy en día
tienen que ver con los nuevos formatos, o ya no tan nuevos, pero son formatos de más reciente incursión, como lo que son los podcasts, los videos de TikTok, aunque ahora en Estados Unidos tenga esta prohibición, y todo lo que es la generación de contenidos a través de plataformas como YouTube, ¿verdad? Entonces, tenemos una serie de gentes que están influenciando la toma de decisiones o hablando o generando conversación acerca de productos y empresas, y esto claramente va a tener una incidencia a nivel de percepción, a nivel de consumidores, a nivel de ciudadanía, etcétera. Claramente el futuro exige resultados y realidades, y aquí parte del elemento es pasar de lo intangible a lo tangible. Cómo los esfuerzos en este sentido, como el desarrollo de estrategias de comunicación y de elementos orientados al desarrollo corporativo, van a permitir tener resultados tangibles a nivel de ventas, a nivel de confianza, lo que veíamos a nivel de financiamiento, etcétera, o de mejores condiciones de financiamiento. Porque hoy en día, por ejemplo, las empresas pueden obtener financiamiento en condiciones muy ventajosas por ser empresas ambientalmente responsables o socialmente responsables, ¿verdad? Entonces son elementos que pueden generar, eh, digamos, una incidencia positiva a nivel económico incluso, ¿verdad? Y esto es muy valioso. Y por supuesto, todo lo que veíamos alrededor de la retención del talento humano. A nivel de indicadores, decíamos que hay esencialmente tres empresas muy reconocidas a nivel mundial. Uno es la empresa Edelman, que está en el top 10 de las empresas de relaciones públicas en el Holmes Report y que ha desarrollado su propio mecanismo de medición de confianza. Y ahí tiene varios indicadores. Dentro de estos está el de la habilidad, que tiene que ver con esta confianza funcional, que es la capacidad que tiene la empresa para cumplir sus obligaciones. Pero puede ser un producto. Si yo voy a comprar un vehículo, yo espero que sea un vehículo seguro. Si voy a comprar un juguete para un niño, espero que ese juguete sea seguro para el niño. Entonces, hay una parte funcional ahí que tiene que ver con la habilidad de producir artículos de calidad o adecuados o acorde con las expectativas. La parte de fiabilidad tiene que ver con esta confianza transaccional, que es la consistencia con la que las empresas cumplen con las expectativas y las promesas hacia las partes interesadas. Creo que aquí el sector político no quedaría con este indicador muy bien parado, porque claramente hay un descontento a nivel latinoamericano generalizado con respecto a las agrupaciones políticas. Por otro lado, tenemos el tema de la integridad, que es la parte de la confianza moral y ética, donde nosotros podemos desarrollar una percepción acerca de la honestidad, la transparencia y la responsabilidad en todo sentido, incluyendo la fiscal de las empresas, es decir, el hecho de que pagan los impuestos, que dan condiciones laborales adecuadas, etcétera. A nivel de propósito, que es esta confianza social y ambiental, tiene que ver con cómo impacta la empresa en el medio ambiente. Si es responsable, si no es responsable. Siempre toda operación, toda empresa, todo proceso de manufactura o de dinámica comercial va a tener algún grado de afectación en el ambiente. Lo importante es cómo se compensa o minimiza o se atenúan estos factores. Y la parte de relevancia, que tiene que ver a nivel de confianza personal y cultural, es cómo la organización se alinea con los valores individuales y la identidad de sus clientes, creando un sentido de pertenencia y conexión, ¿verdad? Entonces ahí tenemos todo un tema vinculado a el factor de origen, por ejemplo. Cuando uno compra un producto, hay un 25% de la decisión de consumo que tiene que ver con la confianza que yo le tengo o desconfianza a ese producto dependiendo de su país de origen. Hay países como Suiza y como Alemania que tienen un muy buen reconocimiento de calidad y por ende si un producto es de ese origen, ya hay un 25% de mi decisión que va a estar ganado por el factor de origen o de procedencia.
Dice el barómetro de Edelman que la confianza se ha convertido en un valor estratégico para las organizaciones, dado que permite construir o generar una mayor lealtad de sus clientes, hay un mejor desempeño a nivel de mercado y le permite generar este amortiguador que comentábamos acerca de cómo enfrentar situaciones críticas, como el caso Volkswagen o el fortalecimiento de algunos elementos como la licencia social para operar, que tiene que ver con cómo interactúa la organización con su entorno y a partir de eso obtiene una especie de tolerancia o aceptación en su desarrollo. Hay algunas empresas que no han tenido esta condición de manera positiva y han encontrado oposición en grupos o en comunidades para su establecimiento. Alrededor de esto recordé un caso de que en Alemania no habían permitido el ingreso de Walmart porque decían que no compartían los valores, que Walmart no compartía los valores, eh, digamos, de país y entonces por una serie de factores a nivel de depredación de mercado, de cierto tipo de prácticas comerciales asimétricas y a nivel de elementos de empleo que hacían que no era valorable para ellos, ¿verdad? Entonces, ojo, qué importante es. Aquí tenemos algunos resultados de el barómetro de Edelman, basados en 28 países, 32.000 respuestas o un poco más, y aproximadamente 1.150 respuestas por país. Aquí vemos algunos de los países participantes. Vemos de acuerdo con el año cuál ha sido el elemento principal a nivel de la generación de reputación corporativa y como podemos ver en el 2024 lo que estuvo marcado fue el tema de innovación, ¿verdad? En otros elementos, lo que ha privado es el interés por la verdad, por ejemplo, ¿verdad? Y los valores o las competencias éticas. Aquí vemos el índice de los países que tienen más y menos reputación y cómo se ha movido en los últimos 2 años, ¿verdad? Donde vemos que China se mantiene en un primer lugar a nivel de confianza y Corea del Sur y el Reino Unido por ahí estaban en los últimos lugares, pero también ha habido algunos movimientos, ¿verdad? Acá vemos un poco lo que es la percepción a nivel de confianza con respecto al tipo de personas o pares. Y vemos que la gente en general tiende a confiar mucho más en los científicos o en las personas de ciencia que en las personas de gobierno o líderes políticos. Hay un descenso en la confianza a nivel de los periodistas también, las y los periodistas, y podemos ver que los pares, o sea, las personas que yo considero que tienen mi misma condición, indistintamente de cuál sea, van a generarme mucho más confianza. Si yo soy estudiante de colegio y alguien que yo conozco que estudia también en colegio me dice que compró un producto y es bueno, yo voy a confiar más en lo que dice esa persona que en lo que me diga un influencer, por ejemplo, ¿verdad? Porque hay un nivel de cercanía mayor y esto incide en el nivel de confianza. Y por supuesto, las personas de ciencia tienen un compromiso que es percibido como más objetivo. Dentro de ese rango están las personas procedentes también de las universidades, por ejemplo, de centros de investigación. A nivel de la industria, hay diferentes eh, rankings también de a quién le cree más o le cree menos la gente. Por ejemplo, aquí vemos en las empresas orientadas a la práctica de productos genéticamente modificados, no hay tanta confianza como si lo hay en las empresas que producen energías verdes, que son estas energías amigables con el ambiente, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, aquí se puede ver cómo estas empresas de energía lograron mejorar en el tiempo
mientras que en el caso de alimentos y bebidas ha habido una caída en el nivel de confianza por la incorporación de este elemento. Entonces, esto a nivel corporativo es bien interesante para tener en consideración, ¿verdad? No os traje todos los gráficos y tal porque es mucha información, pero aquí vemos, por ejemplo, a nivel de país, ¿verdad? Cuáles han sido las ganancias o descensos a nivel de puntaje. Por ejemplo, India ganó 2 posiciones, mientras que Corea del Sur bajó en 7, ¿verdad? Entonces ahí se ve un poco el movimiento a nivel de países. Y aquí vemos, vamos a pasar algunos indicadores del RepTrak Company, que esto también está accesible en Internet. Y el Reputation Track Company trae también una suscripción gratis a un boletín regular que tienen. Ellos se basan en una composición de indicadores basada en 7 dimensiones. Ahí tenemos el tema de productos y servicios, la parte de innovación, la parte de cultura organizacional, gobernanza, responsabilidad social, liderazgo y desempeño financiero. Entonces, esos son los elementos a partir de los cuales se van a extraer los parámetros y algunos otros indicadores son rendimiento y rentabilidad, satisfacción del cliente, lealtad del cliente, percepción de la marca y posicionamiento, participación en redes sociales, resolución o capacidad de resolución de problemas, transparencia en las comunicaciones y evaluación del impacto social y ambiental. Eh, el modelo del RepTrak permite analizar cuál es la evolución de estos factores a lo largo del tiempo, permite identificar aquellos factores que influyen de manera determinante en el lugar de trabajo a nivel de clima y pueden brindar información sobre lo que piensan y sienten las partes interesadas para orientar la toma de decisiones y permite clasificar a las empresas con base en la percepción que tienen las partes interesadas de sus diferentes componentes, ¿verdad? Y todo esto genera que haya un valor promedio a partir del cual se puede hacer un ranqueo del valor de marca de acuerdo con el tema de reputación. Es decir, cuál es desde el punto de vista de reputación corporativa, las empresas que tienen mejor o menor percepción. Y aquí vemos que la empresa Lego está liderando el ranking, seguida por Mercedes-Benz, Rolex, Sony y Canon. Y el tercer indicador es el indicador de Merco. O sea, probablemente hay muchos otros indicadores, pero estos son los que mundialmente han tenido mayor posicionamiento. Merco es una empresa que tiene filiales en diferentes países y su reporte inició desde el año 2000, destinado a medir la reputación de empresas y líderes empresariales. Se basa en el monitor empresarial de reputación corporativa, que es el indicador, y se ha convertido en un referente a nivel global. Ellos utilizan encuestas, evaluaciones y fuentes de información, consideran factores como el medio ambiente, las personas y el gobierno corporativo y se basan en los elementos vinculados a la norma ISO 20252 y al código de conducta de la SC de SOMAR, que son algunos parámetros o elementos vinculados a factores de reputación, de clima, ¿verdad? De gestión. Y aquí vemos un poco el ranking que ellos establecen, donde se pueden identificar varias empresas con buena y mala reputación por país. Eh, Casos críticos de reputación de que hablábamos, Volkswagen 2015, el pasajero de American Airlines en 2017 que fue expulsado del avión y los accidentes recurrentes que hubo alrededor del Boeing 737 MAX entre 2018 y 2019,
que tuvieron diferentes tipos de fallas, incluyendo el desprendimiento de las puertas de emergencia, ¿verdad? Esto tuvo una clara afectación en la confiabilidad de la marca y más en un tema tan delicado como es el tráfico aéreo. Para ir finalizando, tenemos el tema de la gobernanza corporativa, que es algo de lo que conversábamos, que es un conjunto de normas y procedimientos para regular las formas de vinculación con las diferentes partes interesadas y ahí los valores o los elementos como la transparencia, responsabilidad, equidad, rendición de cuentas, comunicación abierta y diversidad son los que han venido marcando la pauta. A nivel de buenas prácticas, se ha venido señalando elementos como lo que es la parte de auditorías internas y externas para garantizar una gestión transparente y responsable, identificar, supervisar y gestionar los riesgos para evitar situaciones de crisis, adoptar prácticas amigables y sostenibles con el ambiente, cumplir con las normas éticas principalmente, discutir cuestiones éticas y de sostenibilidad en la estrategia de la empresa o desde la esencia de la estrategia empresarial y mantener siempre un tema de transparencia acerca de la información financiera operativa de gobernanza corporativa. La gobernanza corporativa es una especie de columna vertebral desde donde la cual la organización puede empezar a generar o desarrollar sus diferentes objetivos y actividades. Bueno, aquí tenemos un poco el resultado del Foro Económico Mundial a partir de lo que es el panorama de riesgo sobre algunas de las principales preocupaciones mundiales, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que a la gente le preocupa en el mundo? Se hizo un estudio contemplando más de 900 personas expertas en riesgos y esencialmente definieron estos temas, los cuales de alguna manera deben ser puestos en perspectiva desde las organizaciones, dado que son elementos de interés común. Parte de lo que preocupa al mundo en el orden de mayor a menor es el tema de los conflictos armados. Vemos cómo el mundo vive una situación bastante convulsa en este momento. Por otro lado, son los eventos vinculados al clima extremo. El cambio climático se ha convertido en un elemento prioritario a nivel de la discusión pública, no necesariamente, o no lamentablemente, no necesariamente desde el punto de vista de acciones, pero sí de preocupación, ¿verdad? Las confrontaciones geoeconómicas que están generando dispersiones importantes o asimetrías importantes a nivel económico, los temas vinculados a desinformación y uso, digamos, de la parte de información desde las diferentes perspectivas, eh, de no informar suficientemente o de desinformar. La polarización social, eh, el tema de la afectación económica, los cambios críticos en los sistemas a nivel de la Tierra, que tiene que ver con el cambio climático también, problemas o carencias a nivel de oportunidades económicas y de desempleo, erosión de los derechos humanos y de las libertades cívicas y temas vinculados a la inequidad. Entonces, estas son las principales preocupaciones a nivel mundial en los ámbitos económico, ambiental, geopolítico, societal y tecnológico, y que de alguna manera tienen una incidencia o algún grado de afectación en las organizaciones. Irian, respecto a este tema tan importante como es la reputación de una empresa o de una corporación, de un país, etcétera. Y es un tema tan delicado porque justamente conversando con el doctor Harold Butte en este tema de las redes sociales, qué tan rápido se puede destruir, ¿no? Y hay que reaccionar rápidamente. Me recuerdo, Harold, en una ocasión, en estos accidentes aéreos
había una persona dedicada en la línea aérea que estaba destinada a que si pasaba un accidente aéreo, rápidamente iba con spray y borraba el logo de la empresa, del avión. Lo tenía que borrar, como sea. claro, Entonces hay una serie de situaciones. Un ejemplo, vemos, le decía, en el área de la industria, en el área del deporte, en el área comercial, naviera, y la automotriz, que ya hemos visto algunos casos, como los casos de Toyota, que han tenido que salir el presidente, que nunca en su vida salió, me recuerdo en una ocasión, dio la cara justamente para explicar una situación de los autos. Dicho esto, Idrian, ¿qué dudas tú tendrías o preguntas tendrías justamente al doctor Harold Hughes o comentarios respecto al tema? Gracias, Víctor y Harold. Felicitaciones. Los temas que topaste fueron bastante puntuales, claros, y yo creería que dieron en el centro del blanco de estos que suelen determinarse. Eh, Mira, se me venía a la mente cuando te escuchaba dos escenarios. El uno, y todos, y esto no es nada confidencial, fue público y solamente lo traigo a la mente. Recuerdan que fue indiciado tributaria y penalmente Messi en España por no pagar impuestos. Cosa igual fue Shakira, cosa así igual fue es, Piqué. ¿Alguien se así acuerda de es. eso? Sí, claro. Claro, ¿Cómo se manejó esa crisis reputacional? Mira que en eso en un legislador, en un político posiblemente podría llevarle inclusive a que pierda sus seguidores, su fama, su buena reputación. Pero también creo que debemos ir perfeccionando o formando, mejor dicho, no perfeccionando, formando un tema de reputación desde el profesional individual, persona natural, para luego ir a una empresa mediana, pequeña, grande, corporación como tal. Justamente lo mencionaba Víctor hace un minuto, cómo reaccionar en este tema de redes, que es donde rápidamente puede dañarse la reputación. Y así yo es. veía una compañía acá en el Ecuador bastante grande que tenía pagándoles mensualmente un honorario a una empresa de comunicación para manejar conflictos de reputación. ¿Y qué tenía que hacer esa compañía? Estar atento, atento de comunicación, a ver qué decía la una red, la otra red, el canal 1, el canal 2 sobre esta compañía. Y no digo ir creando mentiras, porque tú lo mencionabas correctamente. No, la solución no es crear una mentira o dar una mentira para solucionar un problema, sino posiblemente la franqueza sea la mejor herramienta. Claro. Claro, eso lo puede hacer una mediana o gran empresa, pero yo quiero comenzar con el joven profesional que quizás nos va a escuchar acá en este espacio, al profesional que ya está en unos años de formación, en unos años ya de ejercicio profesional, en el cual en nuestra profesión, la contabilidad, la auditoría, la consultoría de negocios, la confianza en la persona, en la firma, en la empresa, es la que vende. ¿Cómo ir Claro, generando esa confianza, esa buena reputación, Jaro? muy, muy valiosa la pregunta, Adrián. En realidad, creo que esto pasa por los valores. Desde que uno se plantea a nivel individual o a nivel organizacional, el incursionar en prácticas de desarrollo empresarial, planteamientos, emprendedurismo o incluso como profesional, uno tiene que tener claro cuáles van a ser los valores que van a regir su accionar. Hoy en día, eh, tenemos que decirlo con pesar, en Latinoamérica se dan muchísimas prácticas irregulares porque muchas empresas incurren en sobornos, en temas vinculados a tráfico de influencias, entre otras muchas actividades inadecuadas o delictivas. Si uno tiene una política clara, si uno tiene lineamientos y valores eh, claramente, y no solo cimentados, sino manifiestos, es decir, las organizaciones deben trabajar en esto, en la producción de sus valores. Y la parte de la ética, de la transparencia, deben ser fundamentales. Entonces, en la medida que uno va trabajando en esto, va construyendo un buen camino o un buen caminar desde el punto de vista
ético y de responsabilidad. Si nosotros somos conscientes del tema climático, por ejemplo, y nos preocupamos por atenuar desde un principio las prácticas que puedan estar contraviniendo el tema a nivel de ambiente, digamos, de compatibilidad con el ambiente, pues eso nos va a atenuar o minimizar problemas futuros, ¿verdad? Eh, yo creo que esto pasa mucho por la conciencia, por la claridad que tengamos en este tipo de procedimientos. Ahora, una pregunta importante que usted hacía es qué pasa cuando ya alguien está en el problema, ¿verdad? Normalmente, la manera más recomendada de resolver esto es cumplir. O sea, si usted está siendo cuestionado porque hubo un incumplimiento de impuestos, lo que procede, como lo hizo Shakira, recuerdo con mucha precisión, es decir, vean, esto, me acuerdo que parte de su discurso es que había algún grado de injusticia en la forma en que se estaba haciendo el balance de su deuda. Pero ella dijo, antes de entrar en el tema de discutir, yo voy a pagar y saldo el problema. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si uno empieza a iniciar un debate, una lucha, un pleito en el cual no necesariamente tiene las de ganar, probablemente va a ser más el escrutinio público y más la afectación de su imagen, ¿verdad? Sí, sí, Entonces, Harold, totalmente de acuerdo y claro, tú acabas de dar el último caso de Shakira que efectivamente dijo, ok, más allá de que me parezca justo o injusto en la cuantía, voy a pagar y le entraré a la litis de pedir lo que ya he pagado en exceso. Eh, ¿Cómo tú verías, mi estimado Harold, en el plano, y claro, lastimosamente aquí Latinoamérica está dentro de estos índices de corrupción tan altos? Justamente hace 3 semanas, cuando comenzaba justamente este tema de los migrantes, de los aranceles para China, para Canadá, para Estados Unidos, no pasó pasó bastante desapercibido, pocos entes lo pusieron en contexto. Andrés Oppenheimer, el CNN, sacó un programa especial sobre esto, eliminó la ley antisobornos. No digo las Sarbanes-Oxley, no, sino para que las compañías estadounidenses que hacen trabajos en el mundo, entre comillas, ya no estén satanizadas si es que dan un sobornito. ¿Esto por qué? Porque estaban perdiendo mercados en el mundo Estados Unidos. Esta ley se eliminó. Entonces, claro, Andrés Oppenheimer decía, no le estoy diciendo que pueden sobornar, no estoy diciendo eso, pero tampoco que tenga una herramienta que esté ahí atrás como diciéndole, si te descubro te caigo, si te descubro te caigo. Puede comenzar a dañar la reputación de empresas estadounidenses con este concepto. ¿Qué opinas? bueno, el problema es que era una práctica común a nivel latinoamericano también, ahora que lo mencionábamos, de que algunas compañías, para poder competir en ciertos mercados, tenían que incurrir en la mala práctica o se veían en, estimulados, tentados a incurrir en la práctica del soborno. Y eso, digamos, hay implicado que haya casos sonadísimos de diferentes empresas alrededor del mundo. Eh, sí pareciera, y es un tema que habría que analizar con mucho más detalle, que el hecho de que existiera una ley en ese sentido implicaba que había una tendencia manifiesta de que eso sucedía. Entonces, entiendo que el propósito de quitar esa regulación era quitar ese estigma de las empresas. Eh, no sabemos, no hay una relación necesariamente unívoca ahí entre una y otra cosa. Habría que ver si realmente el hecho de que eso exista o deje de existir incide en que haya o no haya prácticas, pero al final creo que pasa más por las prácticas de los gobiernos que por las prácticas de las empresas. El hecho de que esto tenga o no asidero, el hecho de que las empresas puedan o deban incurrir a ese tipo de elementos, siendo que les pueden constituir barreras de entrada a ciertos mercados, el no hacerlo, ¿verdad? Cuando debería hacerlo lo opuesto, es decir, que el entrar de manera transparente les dé un rédito mayor a el tema de incurrir en este tipo de... Sí, muchas gracias, Harold. Muchas gracias. Gracias, Víctor.
Con todo gusto. Muchas gracias, Guillén. Bien, para cerrar el programa, hemos hablado de cómo más o menos solucionar este tema de crisis de la reputacional de las empresas, pero la pregunta que no hemos hecho es cuál es el perfil pues, que debe tener la persona que va a estar a cargo de dar una solución o una guía a este problema. ¿Qué perfil tiene que tener, Harold? Bueno, ahí en realidad no podríamos delegar la responsabilidad en una única persona, ¿verdad? Creo que esto es parte de un equipo donde la empresa tiene que tener una claridad desde el nivel mayor hacia abajo sobre su accionar, sus valores y su forma de gestión. El hecho de que haya personas vinculadas a la parte de comunicación y de responsabilidad social facilita el que haya una perspectiva permanente alrededor de este eje y alguien en la mesa siempre de trabajo diciendo, este es el norte, no nos olvidemos, estas son las actividades y velando porque eso suceda. Pero tiene que haber esta conciencia en el ápice gerencial, como lo describe Misberg, porque caso contrario, probablemente si queremos hacer las cosas de malas maneras, en lugar de estar interesados en este tipo de orientación, vamos a querer acallar las voces. Pero eso tiene consecuencias que pueden llegar a ser nefastas o garrafales para las organizaciones. O sea, el construir de manera ética, responsable y transparente siempre va a ser una buena práctica que va a tener réditos en el tiempo. Eh, Mira que muchas compañías tienen su cultura corporativa, su reputación corporativa, y dentro de ello le dicen al empleado, a los colaboradores, a ver, el momento que te contrato, ojo, tú debes tener cuidado en tus redes sociales, cualquiera sea esta, cualquiera, porque tú, por ejemplo, si nosotros somos una compañía o un equipo de fútbol, pongámoslo así, tú no vas a estar saliendo, mira, estoy festejando el triunfo con una botella, con un fumando o alguna cosa parecida, porque eso daña nuestra cultura deportiva. Tú no Así vas a es. hablar o estar haciendo videos o subiendo posts de cosas que vayan en contra de lo que sea la compañía, en este caso el equipo de fútbol o cualquier entidad. ¿Hasta dónde se restringiría la libertad del empleado, del colaborador, para que esté alineado a la cultura de la empresa que labora? Porque, ojo, labora 8 horas al día, pero las otras 8 también tiene que ser y parecer. No sé qué opinas. Claro, es un punto muy interesante. Hay un libro que se llama Actos privados, consecuencias públicas. En realidad, eso no solo aplica para personas que son parte de un equipo, sino también para líderes, gerentes y políticos, ¿verdad? ¿Qué pasa si usted es diputado o congresista y se estrella bajo los efectos del licor y hace una tragedia a tránsito, ¿verdad? Probablemente si usted ingirió el licor y no pasa nada, no hay tragedia, pero si pasa, usted es sometido al escrutinio público, ¿verdad? Entonces, hay ciertos cuidados inherentes. Hemos tenido casos de políticos que han tenido que ser removidos de sus cargos por comentarios impropios en redes sociales que pueden ser discriminatorios, ofensivos, culturalmente comprometedores, y eso tiene que ver con un cuidado natural o innato. Entonces, hay que cuidar la reputación. Probablemente un jugador de fútbol que sea de las ligas menores puede incurrir en malas prácticas, digo, no debería, pero podría incurrir y no tenga un efecto público. Pero un jugador como Cristiano Ronaldo tiene la mirada del mundo encima. Entonces, cualquier falta que cometa va a ser severamente enjuiciada por la colectividad. Muy bien. Agradecemos al doctor Harold Hugh Herrera por, primero, por aceptar la invitación al programa Diálogo Profesional América. Gracias, Harold. No, Le encantado. agradecemos. Las gracias a ustedes por la invitación. Siempre un gusto tener la posibilidad de poder intercambiar conocimientos, experiencias y conversar con ustedes y pues tener la oportunidad y el honor de estar en el espacio. Y con este tema tan importante como son retos y tendencias en materia
en materia de reputación corporativa. Gracias, doctor. Gracias, mi estimado Irian, por la participación. Nos veremos el día de mañana con un siguiente programa. Que tengan una excelente noche. Bye bye.